Sean bienvenidos a Fuera de Cuadro. Esta es una nueva iniciativa de la Asociación Adminis que tiene como fin conocer las distintas perspectivas y opiniones de nuestros compañeros en la Escuela de Ciencia Política. Nos contarán pues sus experiencias y sus ámbitos de interés y con el tiempo esperamos poder ampliar nuestra lista de invitados para seguir enriqueciendo el debate y la reflexión. Sin más, comenzamos el día de hoy y tenemos como primer invitado a Daniel Aro. Daniel Aro es miembro de Tercio Estudiantil Mayoría. Bienvenido, Daniel. Y rápidamente, para iniciar, voy a comenzar con una pregunta de carácter introductoria, un poco para conocer el cargo y para quienes no lo conozcan. ¿En qué consiste ser Tercio Estudiantil Mayoría? Bueno, el tercio estudiantil es un cargo de co-gobierno, es decir, el gobierno por lo general se le tipifica o se le añade a las mismas autoridades, pero también justamente con el tema de la reforma universitaria, con el grito de Córdoba de hace más de un siglo, pues se da la apertura también para que los estudiantes aquí en Latinoamérica tengamos la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones dentro de lo que sería pues la estructura orgánica de la misma facultad, y es por eso que actualmente existen los co-gobiernos, ¿no? Los tercios estudiantil, en consejo de facultad, en consejo universitario y en asamblea universitaria, ¿no? Claro, y con respecto justo a la reforma universitaria, esta última, la del 2014, bueno, yo no entendí muy bien la verdad si es que los consejos de facultad y el consejo universitario existían esas figuras antes con la reforma del 93, el 70, o cómo era la participación estudiantil entonces, a diferencia de ahora. Bueno, no podría hablar de tal vez hace décadas, pero sí puedo hablar en torno a la reforma del 2014, ¿no? Una de las principales críticas que se le hace a la reforma del 2014 es que básicamente los mismos estudiantes pierden muchos de los mucho poder dentro de lo que sería el proceso decisional. Antes, por ejemplo, los directores de escuela y demás cargos dentro de una facultad eran decididos en consejo de facultad. Es decir, nosotros podíamos decidir, y no como ahora en la actualidad, que es básicamente la designación en función de lo que el decano proponga, ¿no? Entonces, han habido avances como retrocesos debido al tema de la reforma del 2014. En cuanto a lo que sería pues la posibilidad de que nosotros como estudiantes podamos incidir, si bien es cierto, ha habido tal vez retrocesos debido a que no se consideraron, parece entonces, la voz de los estudiantes, aún tenemos la posibilidad de incidir, ¿no? Claro. Entonces, sabiendo más o menos este panorama, ¿fue esa entonces la razón por la cual decidiste participar? Porque me refiero como miembro de sección estudiantil, es decir, aún a pesar de que se haya mermado de alguna manera, se tiene algún tipo de mecanismo de balance. ¿Esa fue la razón por la cual postulaste para poder ser tercio? ¿Me explico un poquito más de ello? Bueno, mis razones para postular al cargo de tercio en realidad se solidifican en cuanto a qué le hace falta a la facultad, ¿no? Nosotros, como bien sabemos, tenemos una carencia de varios aspectos, ¿no? Temas de infraestructura, temas de docentes, temas concernientes también a lo que serían procesos de gestión administrativa, o sea, temas internos. Y la razón por la cual yo postulé, pues, porque vi todas esas problemáticas. Yo anteriormente también me había inmerso en política estudiantil, ya sea como junta directiva transitoria junto con mi amigo Carlos Juárez, o también con otras personas, ¿no? Entonces siempre he sido constante, he decidido apoyar constantemente, porque considero que la participación política es bastante importante, ¿no? De hecho, el proceso de transparentización también que nosotros realizamos con respecto a las decisiones que tomemos también es importante. Entonces, es por eso que decidí postular. Y de alguna u otra manera, pues eso creo que se ha visto reflejado también en en el mismo trabajo que hemos realizado, ¿no? No solamente yo, no solamente Julio, sino también en conjunto con los delegados de base y también con los gremios. Y yendo por esa línea, la única diferencia entonces que habría quizás en un otro espacio de representación como son los gremios, con este espacio de representación es el poder decisional, entre comillas, o existen un poco más diferencias. Claro, o sea, algunas de las diferencias dentro de del tema del poder decisional que nosotros tenemos es por lo siguiente, ¿no? Mientras que los gremios tienen voz dentro de los consejos universitarios, consejos de facultad y asambleas universitarias, nosotros tenemos voz y voto. Somos la tercera parte, por eso nos llevan tercio estudiantil, no porque seamos tal vez tercio superior, sino porque somos una tercera parte del número total de votos que hay en consejo, ya sea de facultad, universitario o de asamblea, ¿no? Vale. Y entrando entonces ya un poquito más en tu gestión en sí misma, luego de esta breve explicación de en qué consiste y las implicancias, ¿cuáles han sido estas principales iniciativas? ¿Cuál momento tú de
adquirir el cargo, digamos? Ya, justamente yo ya conociendo, porque de hecho estar en San Marcos implica darse cuenta de las problemáticas que hay, que nosotros vivimos Claro. constantemente, incluso antes de la matrícula o ya durante la matrícula, situaciones como que se nos caen docentes o Ujú. situaciones que tenemos docentes que no son de la especialidad o docentes. Entonces, yo ya teniendo en cuenta eso, el conocimiento con respecto a ello, pues algunos de los mecanismos que nosotros hemos tomado, por ejemplo, son elaborar eventos de recomendación docente, Mm. eventos en torno a temas en torno a cursos introductorios para que Victoria. también conozcan a los docentes nombrados que nosotros tenemos, pero que a su vez también vean las propuestas de docentes para contratación, ¿no? Que se podrían tal vez tener Claro, planeadas, ¿no? Otros que ya, pero ya ahora sí de llano en torno a temas de procesos de gestión, yo podría mencionar, por ejemplo, la reforma que en la actualidad estamos bregando, que es la reforma del reglamento de prácticas profesionales, para incluir también las pasantías, ¿no? Esto claro, antes no estaba, en la actualidad con ese proceso de reforma que estamos impulsando, los mismos estudiantes, tanto ustedes como yo, podrían incluso realizar una pasantía y esto se contaría como prácticas profesionales, ¿no? Otros, por ejemplo, está el tema del reglamento de jefatura de prácticas, y demás, ¿no? Podríamos hablar del tema de las máquinas expendedoras, ujú, podríamos hablar del tema de las máquinas dispensadoras de agua, podríamos hablar de varias cosas que ahorita me podría creer, para claro. hacer las ideas. Y el momento de llevar a cabo estas iniciativas y las que aún se están llevando a cabo, ¿cuáles han sido sus principales obstáculos respecto a, digamos, el trato con las autoridades en sí, al momento de decidir, ¿no? Porque sabemos que existen, como tú mencionas, muchas trabas desde la matrícula y muchas otras cosas, pero que se hacen cosas mucho más concretas, como son este tipo de cambio más estructurales dentro de la escuela. ¿Qué barreras encontraste? Claro, justamente tú bien señalas una palabra clave y es problemáticas que son estructurales, ¿no? Uno puede emprender procesos de reforma a nivel legal, a nivel normativo, eh, pero muchas veces el reglamento puede ser obviado incluso por los mismos tomadores de decisiones, Mira, ¿no? Entonces, justamente, al menos en la facultad, y me imagino que también así será en la universidad, porque recordemos que según bueno, el último ranking que sacó la Contraloría en torno a las niveles de incidencia instituciones. de corrupción de las instituciones públicas, pues si no me recuerdo, el año pasado salió San Marcos en el puesto 8, ¿no? Sí. En otros años ha salido en el puesto 10, pero eso ha variado debido a la metodología que han Mm. aplicado. Eso señala la Contraloría. Sea cual sea, yo considero que estos problemas se deben más que nada temas en torno a las camisas de fuerza que puede ir, ¿no? La resistencia al cambio. Por ejemplo, dentro de la administración pública y dentro, por ejemplo, de la agilización de procesos de gestión, podemos Mm. hablar de los MOB, del PAP, de otros documentos que de alguna u otra manera sirven también de guía, ¿no? De Ujú. guía para los procesos de gestión, procesos también de contratación de personal, Mm. etcétera, ¿no? Pero lastimosamente aquí en San Marcos, y si uno ve las mismas asambleas universitarias que se realizan muchas veces las mismas autoridades en vez de crear comisiones para solucionar este tipo de problemáticas o reactualizar los modos o reactualizar el estatuto, Ujú. lo que hacen es discutir sobre temas que son banales, ¿no? Y me focalizo, por ejemplo, en torno a que en una asamblea, yo recuerdo bien que lo vi, algunos docentes señalaban de que la Contraloría no debería meterse aquí a fiscalizar porque la universidad tiene autonomía universitaria, ¿no? Mm. Entonces, existen camisas de fuerzas que se niegan a que las fiscalicen su trabajo. Y eso dentro de la administración pública es nocivo, porque obviamente las decisiones tienen que ser transparentadas. Si es que no sucede así, podemos caer en el riesgo de que las decisiones sean arbitrarias, se cometan actos pasivos, corrupción, entre otros más. Y regresando un poco a la reforma, porque me viene a la mente, es justamente lo que mencionas, esta pretensión de hacer más transparente los procesos dentro de la universidad. Y una de las cosas por las cuales se les critica la reforma es porque atenta contra la autonomía universitaria. ¿Cómo sería entonces esta especie de contradicción en cuanto a si es que se pretende fiscalizar más en la universidad, pero a la vez muchos compañeros, incluso recientemente hace poco por el Comité de Comensales salió un pequeño evento hecho por un estudiante de filosofía, justamente hablando sobre la reforma y la ley que la avala, habló de esta control e incluso instrumentalización de la universidad por activizarla más y volverla más a un estilo privado, ¿no? En fin, a lo que iba era que si es que se le fiscaliza más a la universidad, o más precisamente a la escuela, pero a la vez se le acusa a la reforma de atentar contra la autonomía,
¿Cuál sería la lectura final entonces? ¿Más control, menos control o bajo qué parámetros más o menos? Justamente antes de la reforma de la ley universitaria del 2014, antes el mismo mercado de universidades se autofiscalizaba por medio de la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces la Asamblea Nacional de Rectores, que era presidida obviamente por los rectores de cada una de las casas de estudio, pues era juez y parte en el proceso de fiscalización. Y ese es un problema, porque obviamente incluso entre las mismas universidades, debido a que se le había cedido el poder al mercado, es decir, el poder a los mismos rectores. Pues, ¿qué sucedió? Que al menos en las dos últimas décadas, desde los 90 hasta el 2014, pues había existido un aumento acelerado de universidades, tanto públicas como privadas. Y podemos señalar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Telesub, que obviamente perdió su licencia debido a que tenía pues un edificio, una fachada de 3, 4 pisos y solamente tenía un primer piso, ¿no? Eso lo pueden ver en diversas fuentes, ¿no? Incluso, si no me recuerdo, la BBC tiene un informe con respecto, bueno, un artículo periodístico con respecto a eso. Sea cual sea, para volver al tema de la reforma, existen varios enfoques. De hecho, yo pude ver la ponencia, el compañero utilizó un enfoque con ciertos términos que obviamente parten de su enfoque. Hay diversas maneras de verlo. Hay algunos que señalan que la reforma de la ley 3220 ampara la privatización de la universidad pública. Otros señalan que fue necesario porque le da, bueno, sirve de base para la creación de la SUNEDU y a su vez también es una entidad que de alguna u otra manera está alejado de la interferencia también de los mismos rectores, no jugando como juez y parte, ¿no? Y existen otros sectores, que son los sectores reformistas de la ley, que señalan pues de que la reforma también priorizó de que se le diera mayores oportunidades a la universidad privada frente a la pública, ¿no? Y de eso se explica, por ejemplo, que en los últimos años, las universidades que siempre salgan en los rankings top 10 sean solamente privadas y una pública o dos públicas, como sería la Universidad de Ingeniería y la Universidad San Marcos, ¿no? Entonces, son bastantes críticas, podríamos hablar del proceso de reforma, algunos están haciendo investigaciones en torno a la SUNEDU. Yo podría decir de que en realidad la SUNEDU es necesaria, pero que a su vez también mantenga una autonomía frente a la toma de decisión que puedan tener las mismas rectores, ¿no? ¿Por qué? Y para citarte un caso específico, en lo que sucedió el 17 y 18 de octubre del año pasado, sucedió algo que es bastante lamentable, ¿no? Que personal, lo que sería pues la misma universidad, pues lastimosamente agredió también a los mismos estudiantes. Y la SUNEDU no se pronunció. Instituciones que sí se pronunciaron fueron como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, de hecho, vino hasta aquí, creo, incluso. Sí, y eso es un problema. Hay reportes de portales como Ojo Público que señalan ya que con la contrarreforma que se impulsó ya y que se solidificó con el cambio del Consejo Directivo en el año 2022, pues actualmente el mismo Consejo Directivo de la SUNEDU tiene representantes de las universidades tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces es un proceso bastante largo. De hecho, en el año 2022, cuando se da la contrarreforma universitaria en la estocada, muchos de los servidores públicos, tecnócratas en su mayoría, que trabajaban anteriormente en la SUNEDU, pues salen. Y hay un recorte de personal bastante fuerte en la SUNEDU, ¿no? Eso también lo sé de mano porque tengo compañeros cuyos familiares también trabajan ahí y que vieron también cómo fue cambiando la dinámica conforme han pasado los años. Sí, es un tema complejo, sin duda. Y ahora, mira, pasando a un tema un poquito más de nicho, digamos, con respecto a la escuela en sí. Quisiera empezar este pequeño bloque final, ¿ya? Preguntando acerca de la identidad de la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las escuelas de diferentes facultades pues tienen, como toda carrera, sus distintas ramas, ¿no? Sin embargo, al ser la escuela una joven, todavía relativamente joven, ¿cuál crees tú o cómo crees tú que va la construcción de esta identidad? Al menos en torno a lo académico, ¿no? Y lo profesional, digamos, el perfil de politólogo. ¿Cuál es la identidad, según tú, si es que la tiene, de la Escuela de Ciencia Política? Bueno, la Escuela de Ciencia Política, al menos de nuestra universidad, pues tiene años. Tiene ya una buena cantidad de egresados. Aún nos falta mucho por recorrer en cuanto también a titulados.
Si mal no recuerdo, el último reporte que tenemos es que tenemos menos de 100 titulados, ¿no? Y eso nos pone en una situación un poco preocupante frente a lo que sería pues la actual ley que permite el Congreso, perdón, la creación de colegios politecnólogos, ¿no? Entonces, yo diría que al menos la identidad aún la estamos construyendo. Se ha discutido este hecho en el contexto en el cual se dio la creación del curso de Historia de San Marcos. Se discutió, para bien o para mal, el curso, pero en cuanto a la identidad, al menos yo te diría de que al menos los mismos egresados están creciendo bajo un perfil más que nada técnico y académico, ¿no? Eso se debe también a la influencia también de los mismos docentes, ¿no? Tal vez no todos, pero sí algunos influyen para que a su vez también muchos de los que salgan para incidir con su trabajo. No hablo de incidencia tanto política, sino más que nada con su trabajo. Dentro de los diversos sectores, ¿no? Servir, Sí, pues. Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, en diversas instituciones, ¿no? En diversos ministerios, también el sector privado, ¿no? Hay algunos que son egresados y que están trabajando, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, hay algunos que trabajan en consultorías. Entonces, yo diría que al menos esa identidad la seguimos construyendo, pero que a su vez también esto se perfila básicamente con la demanda que requiere el mismo mercado, ¿no? Aún nos falta bastante, ¿no? Podría señalarte en última instancia lo de tema en torno a reforma de malla curricular, tema en cuanto al proceso de acreditación de la escuela. Sí, justamente a ese punto respecto a esta inclinación, digamos, a lo que demanda la sociedad o el mercado laboral, ¿no? ¿Crees tú que se están dejando de lado quizás algunos, no solamente, ni siquiera cursos, ¿no? Sino ejes temáticos, incluso disciplinas complementarias de política que la hacen ser lo que son? Tema de quizás teoría política en sí, o incluso podría hablar del comportamiento político, pero más visto desde la psicología o el análisis del comportamiento, o cosas mucho más, digamos, puntuales, por ejemplo, respecto a los conceptos que hacen sí, la ciencia política, ¿no? Gobierno, soberanía. ¿Sientes que se está dejando de lado o más bien que esta inclinación hacia lo que solicita el mercado laboral, más allá de lo que se puede enseñar, es para bien o para mal? Ya, yo considero que al menos hay esfuerzos por parte de los docentes, también por parte de algunos estudiantes, que están interesados tal vez en mejorar aquellos aspectos relacionados a la escuela, ¿no? ¿Y por qué me refiero a la escuela? Porque me refiero exclusivamente a lo que sería la misma malla curricular, en torno al tema de la acreditación, que es bastante importante, porque la acreditación no se solidifica solamente en la malla, se solidifica también en torno a los servicios que brinda la misma escuela, en torno al perfil del egresado que nosotros queremos, ¿no? Y para ir a esto último, justamente existe la crítica constante por parte de algunos docentes en materia de teoría política, ¿no? Señala que en realidad pues los mismos egresados debían tratar de ser íntegros y no solamente pensar en lo que demanda el mercado. Y a lo cual yo les doy la razón en ese sentido, ¿no? Un egresado en ciencia política, lo bueno es que nuestra carrera es multidisciplinaria. Entonces nosotros nos nutrimos de varias ciencias y que de alguna u otra manera también nos permite ahondar los problemas sociales o los problemas públicos desde una mirada, yo lo llamaría a veces interseccional, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera eso es bastante productivo. Entonces, este diálogo que digamos que tendría que haber entre la administración, gestión pública, ¿no? Incluso resolución de conflictos con la ciencia política en sí misma, ¿no? Yo por lo menos trato de separar esas ambas disciplinas, pero que sin embargo apostamos porque haya este diálogo. Aquí en la escuela la pregunta sería entonces, ¿crees que existe este intento de unir? Porque yo por lo menos percibo cierta separación, incluso dependiendo del lado del que lo mires, una reacción negativa hacia el otro. Es decir, al menos desde los cursos, como digo, que se enseña no tanto los egresados, porque entiendo que eso en sí, en lo general, tiene más peso, pero por lo menos en la formación, digamos, progresiva que tienen los estudiantes, hay esta tensión entre la administración y lo que no es administración dentro de la Escuela de Ciencia Política. Sí, o sea, sí hay. Mm. De hecho, diría yo que una de las facultades que tiene mayor desarrollo de temas de administración y de gestión son nuestros vecinos. Ujú. Y siempre creo que aquí, al menos en nuestra facultad, al tener un desarrollo más apegado a la normatividad, al derecho, porque de hecho
nuestras facultades de Derecho y Ciencia Política, pues de alguna u otra manera eso también influye también en nuestra malla curricular, en también los egresados que nosotros estamos formando, también por la influencia también de los mismos docentes que nosotros tenemos. Muchos de los docentes que egresaron en su momento y que han vuelto aquí a enseñar, pues han tenido también una nutrición muy apegada al derecho, ¿no? Porque sus mismos docentes fueron abogados. Y en torno a los temas que se ve esta disputa que podría tal vez haber entre si es que nos vamos por la rama de gestión y administración o si nos quedamos con teoría política, tratando de valorar todo eso, yo creo que va a continuar. No obstante, siempre hay que tratar de buscar consensos dentro de lo que sería pues, el mismo proceso de armado de las mallas curriculares, en torno a ello, y a su vez también de los sílabos, ¿no? ¿Y por qué digo consensos? Porque esto sí se puede llevar dentro de los diversos espacios como el Comité de Calidad y Comité de Gestión que nosotros tenemos. A veces se elaboran, por ejemplo, jornadas extracurriculares dentro del Comité de Calidad para que no solamente los que forman parte del comité puedan elaborar o ayudar en la elaboración de la malla curricular, sino también para que personas externas, ya sean compañeros de base, egresados, grupos de interés, puedan formar parte también del proceso, ¿no? Igual noto que, por lo menos desde tu visión, lo ves más en cambiar aquello que permite esta realidad. Se hace la malla, se hace los procesos de toma de decisiones en cuanto a qué es lo mejor para la formación. Sin embargo, yo hago más, soy más incidente en lo que respecta a la cultura o del ambiente que se respira en el día a día. Más que nada respecto a las iniciativas estudiantiles, sea talleres, sea conferencias, Claro. etcétera. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva de ese punto? Más que nada ahora te pregunto como estudiante, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves el futuro? Me refiero en cuanto a esta cultura que se respira. ¿Crees que es suficiente con estos cambios, más que nada estructurales que mencionan, ¿no? Cambiar la malla y mejorarla o por otro lado? No, claro, es que son varios problemas que nosotros podemos ver, ¿no? Tú has señalado, por ejemplo, las iniciativas que tienen los estudiantes. Y es bastante complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces hay desinterés por parte de quienes detentan el poder. Y es por eso que también es necesario también que haya participación de los mismos estudiantes. Eh, ya que de alguna u otra manera nosotros vivimos las dificultades que padece también la misma educación pública superior, ¿no? Sí. Vemos, por ejemplo, en el caso de los talleres, no sé, vemos que muchas veces se les pone trabas en cuanto a la solicitud de un determinado espacio. ¿Y esto qué se debe? Que básicamente hay un proceso bastante burocrático solamente para solicitar un espacio. Otras veces, incluso te comento ya desde la experiencia, sucede que muchas veces algunos de los mismos burócratas que están dentro, ya sea de la facultad o de la universidad, no son ágiles en el momento de ejecutar lo que sería los mismos trabajos, ¿no? Los mismos oficios que se le envía, y eso que genera retrasos. ¿Y quién se ve perjudicado? El usuario, que en este caso son los estudiantes o los talleres que a su vez también han solicitado, ¿no? Entonces yo considero que obviamente no se va a solucionar con una reforma de una malla, con básicamente la acreditación de la escuela, porque la acreditación es constante. Yo creo que tiene que ver más que nada con un proceso bastante integral, donde todos los actores, ya sean estudiantes, docentes, parte administrativa, autoridades y grupos de interés externo, también puedan trabajar en ello, ¿no? Y si es que tal vez no haya la posibilidad de, de que una parte o un sector de estos grupos ceda para una mejora, porque muchas veces, como te comento, va a haber camisas de fuerza entre ellos mismos, siempre también vamos a encontrar maneras de poder solucionar esos problemas, ¿no? Los gremios estudiantiles, por ejemplo, tienen sus propias particularidades, ¿no? Ellos realizan incidencia a partir de la acción colectiva o activismo. Pero de alguna u otra manera, si bien es cierto, ellos no tienen poder de decisión dentro de lo que serían pues, los consejos, ahí es donde nosotros podemos apoyar, ¿no? Es por eso que trabajo con ellos, claro que es la vía más democrática que se podría ver. Ya para finalizar, quizás la última pregunta. ¿Ya? Respecto y ahora a la ciencia política, pero fuera de Lima, ¿no? Ese tema del colegio de politólogos tuvo bastante apoyo por comunidades académicas fuera de Lima, universidades, ¿no? Y yo conversando con un familiar que es politólogo, menciona, ¿no? Que es debido a su realidad, ¿no? Es decir, ellos ven la ciencia política de determinada manera, quizás más relacionada a los conflictos sociales o temas afines, ¿no? Más, digamos, prácticos, ¿no? Si se puede decir así.
¿Qué papel tendría entonces la escuela, la Universidad Nacional de San Marcos en ello? Para quizás integrar, no integrar, diferenciarse, no diferenciarse. Frente básicamente al liderazgo que han tomado las Ujú, universidades allá de otras regiones, ¿no? ujú, Pues de alguna u otra manera las universidades aquí de la capital, las que tienen nuestra carrera, pues se han sabido diferenciar bastante en cuanto a la posición que han tomado con respecto al colegio de ¿no? mm, Ya que no todos, al menos por parte de los estudiantes, de las distintas casas de estudio han estado de acuerdo. De hecho, por eso es que también en el caso del CECIP, de nuestro CECIP, presidido por Jairo, ujú, de alguna u otra manera ellos han salido también al Congreso, a medios de comunicación, para sentar una postura en torno al colegio politécnico. Yo considero que sí hay una posibilidad diferencial, no solamente ya desde ahí. ujú. Eh, y obviamente de alguna u otra manera eso podría generar tensiones, claramente va a haber tensiones, conflictos de intereses dentro del mismo proceso incluso de la elaboración del estatuto para la creación del colegio. Pero de alguna u otra manera pues es necesario llegar a consenso, ¿no? Creo que aquí el consenso, yo también estoy de acuerdo con la síntesis que elaboró el CECIP, creemos que, bueno, no debería ser obligatorio la colegiatura, ¿no? Mm, Eh, pero bueno, ¿no? Yo creo que a partir de ahí nomás ya nos estamos diferenciando. Y de hecho claro. eso recuerdo bien que en una reunión que se tuvo con el representante, creo que es Peter Vega, se mencionó también que de alguna u otra manera también eso podría generar esa serie de tensiones, ¿no? Porque Mm, se crea la idea para ellos, que las otras universidades de otras regiones, de alguna u otra manera, pues nosotros a través de nuestro representante vamos a irnos en contra de la ley. mm, Podría quedarse esa idea. No obstante, ahí es donde al menos se ven los procesos de diálogo, ¿no? claro. Nuevamente, repito y reitero, ¿no? Al menos yo estoy de acuerdo con la sintetizada en Ángel, ¿no? No estoy de acuerdo con la obligatoriedad de la ley. Vale, Daniel, mucho gusto, ahora ha sido un gusto conversar contigo. ¿Algunas palabras finales que quieras dar quizás sobre lo conversado? Solamente quisiera decir al menos, agradezco la invitación Ujú, nuevamente al equipo de MINIS. Agradezco nuevamente la invitación. Solamente quería despedirme, ¿no? ujú. Señalando lo siguiente, ¿no? Que la escuela en realidad y las futuras generaciones que tal vez nos presidan, porque ahorita ya ustedes están Sí, en el sí. penúltimo año y yo estoy en el Mm, último juntamente con Grecia. mm, Entonces, la idea o lo ideal sería de que las siguientes generaciones que nos presidan pues, puedan mantener un enfoque institucional, un enfoque optimista en torno a mm. tratar de mejorar aquellos aspectos que de alguna u otra manera ahorita están mal, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quiénes lo van a hacer? Esa es la gran Claro. pregunta, ¿no? Entonces, eso sería para finalizar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bravo, bravo.